Bueno, chicos y chicas, mi nombre es David Valderrama, soy neuroterapeuta, trabajo con la actividad eléctrica cerebral desde hace ya 17 años, me enfoco mucho a la parte de la investigación cerebral. Tengo un centro donde entreno cerebros de niños con neurodivergencias, como yo empecé con todo esto. ¿Por qué llegué a montar este centro? Pues como por lo mismo que yo viví. Fui medicado desde los 5 años para el déficit de atención, a los 7 medicación psiquiátrica, ya un niño muy ansioso, a los 14 medicación psiquiátrica más fuerte, a los 15 primer intento de suicidio, a los 16 segundo intento de suicidio y a los 19 terminé en una cárcel aquí en Medellín. ¿Sí? Entonces, basado como en todas estas experiencias y demás, y en todo lo que yo viví, yo me hice muchas preguntas de por qué uno vivía cosas o situaciones que o los entornos o los colegios o los papás no tenían herramientas. ¿Sí? Y uno de los cuestionamientos cuando yo monté todo el centro era, yo me volví especialista en psicólogos. O sea, mis papás me llevan a todos los psicólogos posibles, neuroterapeutas, brujos, chamanes, no habían que ver conmigo literalmente. No era un niño necio ni agresivo, era un niño exageradamente curioso que no lograba ver como las consecuencias. Pero una de las cosas que me di cuenta es que a mis padres nunca les hablaron de, por ejemplo, de cómo la relación de ellos impactaba mi comportamiento, ¿cierto? Entonces yo era un externo que me dejaban allá tirado, por allá. Entonces, claro, mi padre trabajaba, mi madre maestra de colegio, y trataban de hacer lo mejor posible. Nunca les hablaron del tema de la alimentación y cómo influye el alimento en las emociones. Y no había data, o sea, me hacían evaluaciones neuropsicológicas, pero eso eran procesos de un mes, mes y medio, y mi madre que se arrancaba el pelo y demás. Entonces, trato de ser como muy analítico y este conversatorio, pues como que no, quiero que sea como una posición como muy transversal en situaciones que también hayan vivido pasado, porque que es lo que yo he venido haciendo con la llegada de Cosmo. Me ha parecido súper interesante porque una cosa es tener la teoría de los niños y otra cosa es vivirla. Entonces es una experiencia totalmente diferente porque uno desde la teoría uno puede decir cosas muy sencillamente y muy fácil, ¿cierto? Entonces el primer aprendizaje que yo tuve con mi hijo, por más teoría psicológica, aprendizajes en modelos terapéuticos para niños, que los he dictado todos y me enfoqué muchos años en niños precisamente por mi necesidad, y es como el primer acto que uno tiene que hacer cuando uno no sabe qué hacer como papá, es ser humano. Es como el primer tipcito que les voy a dar. Y toda esta presentación que les voy a dar el día de hoy ha sido literalmente basada en mis vivencias. ¿Cuál es como, no sé si el beneficio o no, porque hay veces que Caro sufre mucho, porque yo teorizo mucho el comportamiento, ¿sí? Entonces yo, claro, y no, madre, entonces reaccionaste así por esto, ella sufre a veces como con todo esto, pero yo trato de darle mucho origen a lo que está pasando. ¿Sí? Y hay un montón de cosas que no se hablan, que no se hablan realmente en términos de familia, que están pasando a hoy y que son difíciles de comprender, sobre todo en las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del cerebro del hombre, de las mujeres, ahí van a tratar de comprender lo que pasa en un cerebro de un papá cuando se vuelve papá. ¿Qué pasa en el cerebro de una mamá cuando se vuelve mamá? Que estoy seguro que todos lo vivimos, o sea, eso es un antes y un después. El cerebro cambia todo. Entonces, por eso quise orientar mucho, con mucha base científica, es cuando nace tu hijo, también nace un cerebro nuevo dentro de ti. Es una guía sobre la neurociencia, la paternidad, lo que ocurre a tu cerebro, por qué reaccionas, cómo reaccionas y cómo convertirte en un papá que quieres. Tú puedes llegar a ser muy pretencioso, más que convertirte en un papá que quieres, yo le cambiaría la palabra y es hacer un papá presente, ¿sí? Porque en la medida en que uno va entendiendo esa información que le dan los niños, es la información más valiosa que uno tiene para uno mismo crecer, sanarse, integrarse y demás. ¿Sí? Entonces, primero, y ahí lo más importante es que todo este tipo de situaciones
estoy seguro que a todos nos ha pasado, me alzan la mano si no, y es que obviamente los niveles de irritabilidad aumentan, les ha pasado, ¿sí? Que se vuelven como más sensibles y demás. En el caso de los hombres, al ser como un poco más preponderante, eso no quiere decir que las mujeres no, pero el tema del dinero y poder proveer y poder suplir también cuestiona y uno dice, bueno, ¿de dónde va a sacar los recursos? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Sí? Pasa, muchas veces se duerme mal, eso en teoría y en realidad también es verdad, pero a mí me cuestiona mucho cuando dices que durmió como un bebé. Y sí, exacto, es que dormí como un bebé y yo, venga, refinamos ese concepto porque yo no estoy de acuerdo con que dormir bien es dormir como un bebé. No, hay que entender que cuando duermes muy placidamente. No, no los besos. Cuando duermes. Exacto. Y sientes culpa por perder la paciencia. Les ha pasado, ¿cierto? Como que uno se siente, y a todos. Yo en estos días casi me arranco el pelo con Cosmo, ¿cierto? Pues yo como, ¿yo qué hago con este niño? No, volviendo al centro y toda la cosa. Entonces, estos son temas netamente humanos, que a todos nos pasa. ¿Listo? Antes de continuar como el ejercicio, yo quiero que flexibilicemos el cerebrito un poquito, porque lógicamente llegamos cansados del trabajo y demás. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar con la charlita. Entonces vamos a hacer estos chicos, los que estén por allá en el live, que se conecten. ¿Listo? Listo. Ah, ¿qué creyeron? Vamos a sacudir un poquitico las manos, vamos a volver a hacer, tratando de no pensar. ¿Sí? Listo. Eso. Creo que hasta uno puede hacer Eso. Listo. Realmente este tipo de ejercicios rompen el esquema con el que uno viene el día a día, ¿cierto? Porque hace que el cerebro tenga otro movimiento. Hay veces uno, con el tema de la paciencia, digamos, uno se hipervincula. Yo no les puedo decir, pues, como que ven, y lo que me enseñó David, espérate, hijo, voy a hacer el ejercicio. Se vuelve súper difícil, ¿sí? Pero todo lo que les ayuda a romper como esos esquemas, esos patrones, yo les voy a dar ciertas herramientas para desenclochar, no sé si es la palabra, el cerebro cuando se queda ahí metido, ¿sí? Entonces, desde ahí, yo creo que todos se sintieron muy identificados con este tema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nace tu bebé, se activa un modo que se llama el modo parental, ¿sí? Y tres sistemas se encienden a la vez. Este de acá, que es el neocórtex, es el sistema de alerta y de protección, ¿sí? Pero no es solamente de cara al bebé, es como de todo, es como, venga, me va a dar, me va a pasar esto, voy a lograrlo, voy a ser buen papá, buena mamá, todo esto. Vínculo y sensibilidad, de todas las formas posibles, de todas las maneras posibles, las mujeres se vuelven ultra más sensibles con todo, ¿sí? Con aromas, con textos, un montón de cosas. Pues yo usaba lociones y desde que llegó con Monjan, Carolina, yo le olía horrible con las lociones, me tocó dejarlas. Entonces, bueno, y cambia mucho la motivación y el propósito, porque es que uno ya resignifica qué es el propósito o yo para qué estoy trabajando, ¿cierto? Y a uno se le activan un montón de cosas. Aquí les voy a hacer una conversación que a mí me pasó, pues haciendo todas las presentaciones y demás, a mí se me activó mil veces el modo parental y con este cantante que se murió en una avioneta, ¿sí? Al otro día yo compré un seguro de vida porque yo decía, madre, yo no sé yo cuándo me voy a morir, ¿sí? Y si yo me muero, pues yo quiero dejar a Cosmo un poco más estable en términos económicos y demás. Inmediatamente compré un seguro de vida por eso, pero es como por este tipo de cosas que yo en mi vida hubiera pensado antes. Yo, pues si me morí, pero uno ya empieza a pensar en otras cosas que antes nunca los hubiera tenido en cuenta. ¿Listo? Listo. Y en esto se activa el sistema 1, que es la alerta y la protección. Parte del cerebro detecta peligro, se dispara ante el llanto del bebé, ¿sí? Entonces son mucho más sensibles, en este caso las mujeres, los hombres también, pero por ese llanto
atraviesa todo el cuerpo, no puedes ignorarlo. Te pones tenso y te desesperas y no sabes qué hacer. Incluso, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo llegué a tener llantos alucinatorios. Les llegaba a pasar. O llantos de otros nenes. Exacto. Entonces yo, ¿estás llorando? No, no estás llorando. No, sí, sí. No, no estaba llorando. Estaba dormido como un bebé. ¿Cierto? Pero definitivamente yo escuchaba. Todavía me pasa, mi hija tiene 8 años y todavía me pasa que escucho mamá, 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 es la mía, no, no es la mía. O sea, ya. Exacto, porque La tú, casa tú, vacía cuando no está. Sí, mamá, creo que no está ahí. Pero es otra cosa. ajá, De pronto se parece. listo. Mira este tema que le responde a eso. El verdadero problema no es que el sistema se active, es necesario. Y es normal y necesario. El problema es cuando se queda activado todo el día, ¿sí? O por cierto tiempo que tu cuerpo se empieza a drenar porque se empieza a activar un área que se llama el área reptiliana, que es desde la supervivencia. Entonces, claro, la manera de manejar tu vida es un cambio, un montón de cosas. Pueden, en el caso de las mujeres, subir de peso mucho más fácil, es porque les cuesta desconectarse porque están totalmente en estado de alerta, ¿cierto? Un estado de alerta permanente agota el sistema nervioso, reduce la paciencia y hace imposible disfrutar la paternidad. ¿Sí? ¿Listo? Nos vamos sintiendo bien. Listo. El sistema 2 y el sistema 3, vínculo, sensibilidad y propósito. El vínculo, este sistema te permite sentir empatía, conectar con la mirada de tu hijo e interpretar tus gestos. Hace que tu hijo te importe más que cualquier otra cosa, pero necesita calma para funcionar. Si estás agotado o estresado, se apaga. Y la motivación y el propósito. Tu cerebro empieza a decir, tengo que proveer, tengo que asegurar. Esto puede llegar a ser muy vinculado a lo materno y a lo paterno. Tengo que asegurar el futuro, no puedo fallar. Muchos papás sienten con gran intensidad, lo que puede llevar a enfocarse más en el trabajo que en el vínculo. ¿Sí? Con relación a este tema de sentir empatía y demás, hay un ciclo en el que entran las mujeres, que a veces es poco comprendido por los hombres, y es que durante 3 años, ¿sí?, las mujeres están en modo mamás. Y el resto de roles lo tiran en un segundo plano. Entonces, por eso es que muchas relaciones se fracturan o se acaban en ese lapso de 3 años, porque a una mamá es mamá. No le interesa tanto el vínculo, no le interesa tanto la sexualidad, no le interesa un montón de cosas, pero obviamente hay que trabajar en ese tipo de cosas porque también lo más importante también es la familia como tal, ¿sí? Entonces, como esos estados de alerta, como no se comunican y no se saben, es que dura 3 años. Una mujer dura 3 años que su cuerpo vuelva a estar en sincronía con otras personalidades, y se puede llamar que son necesarias también, ¿cierto? Como con otras energías. Y eso se vuelve difícil y eso nadie lo habla y no lo comentan, ¿sí? Y ¿por qué muchos papás se enfocan tanto en proveer? Esta es una situación que pasa normalmente al padre, a lo materno, ¿sí? Y yo creo que a muchos nos tocó, pues el padre iba a trabajar y las mamás o se quedaban en la casa o trabajaban medio tiempo y demás, y el padre creía que con proveer estaba todo solucionado. ¿Cuál es el beneficio que yo veo hoy? Que hay muchos más papás, muchos más conscientes, que están más vinculados y demás, pero hace 15, 20, 30 años, pues no era una dinámica de eso. No es solo cultura, cuando el cerebro pues, percibe una responsabilidad grande, aumenta la vigilancia, la presión interna y activa el modo de resolver. Esto puede ver que te enfoques más en el trabajo que en el vínculo. Te desesperes cuando algo no funciona. Sientas que descansar es irresponsable. Tu cerebro cree que mantener recursos es igual a proteger, pero el vínculo también es protección, ¿sí? Y desde este tipo de rol, si se puede llamar, es que empieza a generarse como una dinámica o una fricción entre padres y madres, ¿cierto? Porque entonces el padre ya no, yo ya
yo soy proveedor, pues yo estoy haciendo esto, ya no me molestes a mí para nada, ¿cierto? Entonces se vuelve una dinámica de fricción entre la madre y el padre, porque el padre está ejerciendo su rol y la madre también, ¿cierto? Y de alguna otra forma, pues yo creo que las mujeres se van a sentir muy identificadas con lo que yo les digo, y es que hay veces los padres nos volvemos extremadamente ejecutores, ¿sí? Tanto que puede llegar a ser como súper difícil de hacer. Entonces como que una mamá le plantea un problema a un papá y, y seguramente ese problema no es para que se resuelva ya, ¿sí? Pero el hombre quiere ya tomar acción y resolverlo, ¿sí? La mujer sí tiene una virtud mucho más alta de, de esperar o de un montón de cosas, ¿sí? Me explico, por ejemplo, no sé, que llegue la esposa y le diga al papá, ay, se acabaron los pañales. Ah, bueno, listo, y el señor llega y sale y se va a comprar inmediatamente. Y puede que no sea esa la respuesta, ¿cierto? Porque el hombre está más orientado a tener que resolver ya. Eso juega en ciertos casos para bien, como una emergencia, pero en otros casos para mal, porque puede generar muchas reactividades. ¿Y ahora qué pasa en el cerebro de la mamá? La madre tiene una ruta biológica distinta, embarazo, parto, lactancia y cambios hormonales intensos. Su cerebro suele estar más orientado a detectar cambios mínimos en el bebé, coger el entorno y anticiparse. Su placer personal pasa a segundo plano, porque su sistema está en modo de cuidado constante, ¿sí? Importante recordar, no es que uno sea mejor que el otro, son formas distintas en las que el cerebro entra en modo de protección. Ambos pueden agotarse. Lo que tienen en común, tanto el papá como la mamá, es que experimentan una reorganización cerebral profunda. Reconocerlo es el primer paso para apoyarse mutuamente y sin resentimiento. Y aquí les voy a tocar un tema que nadie lo habla y que me parece que es muy fuerte. ¿Han escuchado algo acerca del burnout parental? La relación entre el hombre y la mujer es que hay un 60% de riesgo en todas las mujeres de desarrollar burnout parental. ¿Qué es burnout parental? Que es una alta sensibilidad emocional, afectiva y demás, ¿sí? Que hace que ya cosas que no sean tan fuertes te aumentan la sensibilidad de lo que sea que pase, ¿sí? Ejemplo, que ya no sé, el esposo dejó un vaso mal parqueado, porque lo pone estallan, ¿sí? O estallan más de la cuenta ante situaciones que no son para estallar desde ahí. Y como los hombres nos cuesta comprender ese tipo de cosas, es como que, vení, ¿qué te pasó? Pues es como muy irrisorio ese tema. Y es porque las madres se fatigan, tienen un 60% más de riesgo de desarrollar burnout. El burnout pasa a nivel laboral, pasa en diferentes esferas, ¿sí? Y aumenta esa sensibilidad y uno como hombre no entiende, ¿cierto? Lo que hace como hombre es nutrir el juicio. Pues es como, hey, Beri, pero ¿por qué te pusiste tan mal genio por esa bobada y demás? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa anatómicamente del hombre versus las mujeres? Los hombres tenemos una mirada muy orientada al objetivo, ¿sí? Nuestra globo ocular está muy orientado a ir hacia allá. Ese es el objetivo, ¿sí? Mientras que el femenino está más orientado al entorno. El ejemplo más claro de eso, a nosotros nos mandan a buscar algo a la nevera y no lo encontramos, ¿sí? Y Una vez vi algo que decía como preguntas que le hacen a mamá. Mami, ¿dónde está la cuchara? Mami, ¿dónde está la almohada? Mami, ¿dónde está la pijama? Preguntas que le hacen al papá. Papá, ¿dónde está mi mamá? sí, es así, Y nunca encuentran nada. es así. Está ahí, pero eso está ahí. Entonces, mi respuesta siempre es: a mí no me hagan parar. No me hagan parar porque yo. Que voy y lo encuentro. ¿Dónde lo encuentre qué? ¿Y donde le encuentre qué? Dale. Exacto, pero es un tema anatómico, ¿verdad? No es culpa de nosotros, Perdón. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros como hombres estamos más diseñados para la casa, para el objetivo, para allá, ¿cierto? Vamos a casar, es eso. Mientras que la mujer está más orientada al entorno, ¿sí? Los hombres somos mucho más prácticos, ¿sí? En cosas que uno no ve.
Entonces, el niño puede estar más enfermo y que muere y el papá dice, no, venga, duerman que mañana amanece bien. No, la mamá sale, va a la clínica, es un montón de cosas, ¿sí? Y sufre demasiado por eso. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Ambos son importantes, ambos son necesarios. Y desde ahí, en esa mezcla, hay un nivel de determinación que el masculino va a poder aportar unas cosas que el femenino no va a poder aportar y viceversa. Les voy a dar un ejemplo súper puntual que a mí me pasó con Cosmo. Cuando Cosmo nació con la lengüita más pegadita, que le cortan un poquitico la lengüita. Yo lo llevé pues como donde una odontóloga que se llama Claudia Restrepo, ella es odontopediatra, ¿sí? Y ella, cuando tenía 5 días, le cortó la lengüita, esta partecita de abajo, y dijo que con ello ya estaba resuelto. Obviamente para Caro fue difícil, pues todo el tema de lactancia y demás. Y Caro, queriendo resolver y queriendo tener un montón de cosas, se lo llevó para donde otra chica. Y la otra chica le dijo, hay que hacerle otra operación porque esa le quedó mal, ¿sí? Cuando la operación era ya como darlo a terminar de cortar aún más, ¿sí? Y en mi determinación, de verdad, me puede amasar usted, pero esa lengua no se la va a tocar ni por el hijo, ¿sí? Y tuvimos una fricción, pero fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿sí? Porque cuando lo llevamos, no era necesario. Lo que iba a hacer era que la lengua le hubiera quedado mucho más suelta y hubiera podido tener problemas a la hora de dormirse porque se hubiera podido tragar la lengua. Pues dimensionen esa energía del masculino cuando entró a operar, porque como el femenino quiere como desde ese cuidado, como tener las respuestas ya, ¿sí? Y ahí esa practicidad del masculino evitó que Cosmo tuviera un problema gigante hoy, ¿sí? Entonces, como uno aprende a escuchar esas dos energías que a veces se ven sesgadas en, en escucharse, ¿sí? Y lo que casi nadie explica es que el agotamiento cambia tu personalidad. La falta del sueño y el estrés sostenido no solo son incómodos, tienen efectos neurológicos reales, ¿sí? Menos paciencia, se disminuye el umbral de tolerancia, menos capacidad de escucha. El cerebro prioriza la supervivencia sobre la empatía, más reactividad, las respuestas son más impulsivas y menos reflexivas y menos disfrute. Ya no es que no ames, es que tu sistema nervioso está saturado. Y lo que el cuerpo está haciendo es liberarte, ¿sí? De algo es que primero eres mujer antes que mamá, por ejemplo. Y cuando se da este tema de la paternidad, como que cambiamos los roles, como que primero somos papás antes que personas, y ahí es cuando se daña todo. Entonces, desde ahí es vitalísimo, importante y de qué manera tú logras priorizarte, ¿cierto? Pues porque es que realmente es un tema sistémico. Ahorita vamos a hablar del tema de epigenética y de cómo eso se transmite, pero realmente no hay una forma de operar desde el estrés que sea beneficiosa para ningún niño, ni para una pareja, ni para la familia, ni para nada. Hay un sistema que se llama EDM, se llama estrés, dopamina y microbiota, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Los niveles de estrés que se generan tan altos, el cerebro dice, yo no voy a poder con esto. Y tiene que buscar fugas. ¿Fugas de qué forma? No sé, perdiendo tiempo en redes sociales, comiendo mala comida, ¿sí? Postergando cosas, teniendo algún tipo de adicción, y ya luego desregula la microbiota. ¿Sí? Entonces, si logras tener espacios tuyos de soledad, donde te reincorpores con todo lo que es tu femenino, todo tu vínculo contigo, pues es como la mejor forma de tener una versión para tu hijo y para tu familia. ¿Sí? No, no hay otra forma. Por eso para mí me parece que es súper potente tener hijos, porque es la manera más poderosa también de uno reconocerse. Porque yo estoy seguro que a todos los de aquí les ha pasado que les han generado impotencias que ustedes no sabían que existían en su cuerpo. Sí, porque una cosa es como sentir impotencia de ciertas situaciones, pero las impotencias que uno les da conmigo es como que no sabe de dónde sale ese efecto y yo creo que todos
lo hemos sentido. Como la del sueño. Entonces, yo creo que uno nunca sabe cuál que significa la falta de sueño hasta que llega un punto y uno dice, va a vomitar, o sea, lo horrible. Ujú. Y eso empieza a tener un montón de repercusiones a nivel emocional. Yo que trabajo en la parte clínica, trabajando con personas con ansiedad y depresión, y difiero tanto de los diagnósticos, porque yo digo, ¿está depresivo o no está durmiendo? ¿Está depresivo o tiene déficit de vitamina B12? Me cuestiona mucho la sintomatología y el sueño es fundamental. Eso deja como secuelas. Sí, claro, claro, y deja códigos, ¿sí? Porque ahí lo voy a tocar con la parte sistémica. ¿Y qué pasa? Realmente uno empieza a repetir sistemas de los padres que uno creía que no los iba a repetir, ¿sí? Y sistemas que a uno le molestan mucho. ¿Listo? Los tres estados en los que puede estar como papá: modo amenaza, modo agotamiento, modo conexión. Irritable, todo urgente, poco tolerante. Culpa después, esto lo sentí en estos días que Cosmo me iba a matar. Pues, luego, después de que yo lo cogí y lo apreté, a ver pues, ya sentí una culpa horrible, un agotamiento en automático, sin ganas, desconectado de lo que ocurre a tu alrededor. Y modo conexión, paciente, presente, curioso, capaz de reparar errores y con calma. Hay una regla que me parece súper interesante que se llama la regla 80-20, ¿cierto? Y es saber con la pareja de uno quién está en el 20 y quién está en el 80, ¿sí? Y es importantísimo. Cuando uno está en el 80, deje que el otro descanse. No importa, pero no hay veces está con mejor energía y le termina de agotar la energía al otro, ¿sí? Entonces, si tú estás con mejor disposición, no le pidas nada al otro, no le pidas nada a tu esposo, a tu pareja o a tu esposa, ¿sí? Si ustedes logran ver quién está en el 80 y en el 20, de verdad que eso les facilita como la dinámica familiar. ¿Listo? Pasa cuando uno es separado. ¿Qué pasa cuando uno es separado? Te toca la regla 100 con 100. Venga, bueno, 80% 80% en este momento. Exacto. La meta no es estar siempre en modo conexión, la meta es saber regresar a él. ¿Sí? Entonces, Pero eso cuando... pasa cuando esté separado y hay dos hijos. Porque entonces, siempre, pues cuando es uno solo y dos papás, 50-50, 80-20. Pero si hay dos niños, ahí hay dos personas en servicio. Entonces, compartimos más o menos. Total. Este es el objetivo. No es que no puedas estar en ninguno de estos. Imposible, es imposible. ¿Sí? Por eso también difiero de ciertos modelos de coaching y demás y el positivismo tóxico que siento que le está haciendo mucho daño a la humanidad, porque realmente lo divertido de la humanidad es poder sentir emociones, ¿sí? Indiferente de que sea una emoción de tristeza, de felicidad, de placer, de lo que sea, ¿sí? Y hay un milagro gigante en una lágrima. Pues imagínense que uno le salga agua de los ojos, es un milagro. Además, porque es consecuencia del mismo ejercicio evolutivo. Exacto. Nosotros sin el miedo no, no Exacto, existiríamos, porque no hubiéramos ido por toda la cantidad. exacto. Listo. Entonces no se trata de equivocarte, de no equivocarte, se trata de reparar. Mi alteré, no es tu culpa, estoy aquí. Cuando pierdes la paciencia y luego dices palabras, ocurren dos cosas poderosas. Tu hijo aprende de seguridad, comprueba que el vínculo sobrevive al conflicto y que puede confiar en ti. Tu cerebro aprende regulación, cada reparación entrena tu sistema nervioso para responder mejor la próxima vez. La reparación construye más que la perfección. Entonces, realmente el trabajo con esto es constantemente repararnos, ¿sí? Ese es el verdadero vínculo que se da ahí. ¿Sí? Y desde ahí les voy a dejar una tareita, y es que ustedes escriban qué están repitiendo ustedes de sus papás en sus hijos.
hay un tema que se llama las lealtades familiares, y cuando uno menos piensa, uno se da cuenta que uno está repitiendo ciertos vínculos que uno criticaba tanto a sus padres, ¿sí? Como temas de la paciencia o de tener cierta psicorrigidez, de no, yo como eh, con con mi hijo no voy a hacer así, y pasa exactamente igual, ¿listo? Y si hay algo que me ha enseñado ser papá, es ser mejor hijo, porque uno da por hecho un montón de cosas. Y ahora que yo estoy con Cosmo, que lo baño, que lo organizo, que le organizo el desayuno, que esto, que aquello, digo, madre, todo eso hicieron eh, los papás por mí. Y uno lo da por hecho, se le olvida y demás. Entonces, el otro, Bajo un agravante de eso. exacto, Pues que tengan en totalmente. cuenta en tus comentarios. En ese sentido. No, Yo soy la puñuela en ese sentido. Que las candelas están en la panza. Pero mi relación con mis papás en estos años ha cambiado. ujú, Y Candela no ha nacido. ujú, Uno se da cuenta y uno empieza a entender que si obviamente uno tiene un montón de rayones y por lo general uno dice, "Ah, es que mi mamá lo hizo, es que mi mamá, es que la María, es que me dejó, es que se fue, es que mi papá", pero después uno entiende y me dice, escucha, pues que tú, Dari, gracias porque me diste la vida, gracias porque me diste esto, gracias por esto, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Mis niveles de Ahora, gratitud sí, claro. han subido pues, de manera exponencial. Mi mamá siempre me decía, espera que usted tenga sus hijos. Y ya. Sí. Sí, literal, literal, es literal. exacto. Y realmente, como a mí me parece que los hijos son como la inversión más grande que uno puede hacer en uno. Eso es una, y en la humanidad, ¿sí? Porque desde que llegó Cosmo, yo me pregunto, me hago siempre esta pregunta, ¿qué tipo de niño o de ser humano yo le quiero dejar a la humanidad? ¿Sí? Y la respuesta no es intervenirlo a él, es seguirse interviniendo a uno mismo, ¿sí? Porque un niño de 2 años está con el software nuevo aprendiendo, ¿sí? Entonces, anoten y escriben todas esas emociones que sus hijos les muevan, que son de ustedes, no es de él, el man está aprendiendo, ¿sí? De las emociones, nada más. Y en la medida en que uno aprende a estar más presente, se empieza a dar cuenta de lo que tiene que terminar de integrar uno, ¿cierto? Y eso es epigenética. Cuando uno lo entrena y lo integra, hace que su niño no lo repita, ¿sí? Y los niños son muy sabios. Hace como 4 semanas yo estaba jugando con Cosmo y yo estaba súper enredado respondiendo los chats. Y él me veía, entonces me jugaba, ta, ta, ta. Y él me dice, papá, dame el celular. Y yo, pues me pareció curioso y yo le entregué el celular y cogió y se lo llevó para otro lado. Me dice, papá, ahora sí juguemos. Y yo, wow, ¿sí? O sea, cómo él mismo sabe que hay que estar presente, ¿sí? Y la respuesta es el juego. No hay nada más sanador que jugar. ¿Listo? Cuando hicimos una investigación con Fama, trabajamos con un test que Camilo conoce, que son los tipos de mentalidad, y nosotros medimos por medio de mapeos cerebrales mentalidad fija, que es como una mentalidad poco flexible, a la mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad que ve oportunidades. ¿Sí? Hay líderes que tienen mentalidad fija y hay líderes que tienen mentalidad de crecimiento. Cuando mapeamos a estas personas, de cada 10 mapeos que pasaban, los adultos salían 7 con mentalidad fija y solo 3 con mentalidad de crecimiento. Pero hicimos exactamente la misma prueba, el mapeo cerebral con los indicadores, y cuando empezamos a mapear los niños, el indicador cambiaba. De cada 10 niños que mapeábamos, 7 tenían mentalidad de crecimiento y 3 tenían mentalidad fija. Entonces, en la medida en que uno realmente vincule el juego en la vida, en todo,
¿sí? Te va a permitir una mucho mejor interacción. En estos patrones que se repiten, yo siento que uno hay veces los sabe, los conoce, o incluso se los ha terapiado, Sí, claro, pero vuelve uno y los hace. claro. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué herramientas hay para uno realmente decir, bueno, si yo sé que existe, pero ¿cómo hago para desligarme de eso? Listo. ¿Qué pasa con eso? Pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que uno trata de salir de bucles que no ha podido salir. Y uno sabe, los conoce. Listo. El cerebro tiene dos mecanismos. El primero, trabajar con la menor cantidad de recursos posible. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, buscar placer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aunque ese patrón tú lo conozcas y sea como perjudicial y vaya en contra o en poca coherencia con lo que tú deseas, ¿cierto? Ya el patrón o el código traumático que se llama CT ya está creado. Entonces gastas menos recursos repitiendo el código traumático que creando un código nuevo, ¿sí? A mí me pasa en consulta, me llevan el niño y me dicen, David, pero si la tarea está tan sencilla, ¿por qué mi niño me hace una pataleta horrible? ¿Sí? Porque el cerebro es muy ágil y lo toma en milésimas de segundos. Y él dice, venga, ¿cuánto me va a gastar en recursos hacer la tarea? No, demasiado. ¿Cuánto me va a gastar en recursos hacer la pataleta? ¿Qué hace el cerebro? Venga, la pataleta me genera menos recursos. Y a la final le terminan dando un premio. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pues en términos como de pantallas, ¿sí? Con relación a eso, y hay un tema que no se habla mucho, pues obviamente soy muy opositor con el tema de las pantallas, sobre todo de los celulares, ¿sí? Los televisores pues como que permiten al menos que el campo visual esté más amplio, mientras que las pantallas reducen el campo visual de niños y de adultos. ¿Listo? Lo más importante en esto, obviamente, un niño de 2 años ni de 3 años debería haber pantallas. ¿Sí? Sé que hay situaciones que dificultan. Hoy, Caro, mi esposa, está enferma, Cosmo también. Sí, Cosmo le encantaba el torito, no lo ponemos a ver celular. Caro tenía que ver unas cosas. No, yo voy a poner a ver el torito un ratico. Claro, pues no había otra forma. ¿Sí? Pero el truco en eso es poder anticipar, así sufra. ¿Listo? Hey, vení, ya te voy a apagar el televisor, ya despidamos en mi caso, despidámonos del torito, chao torito, ta, ta, ta. El man va a llorar, ¿sí? Pero anticiparnos es importantísimo. ¿Sí? ¿Listo? David, yo meto una ñapita con lo que hablabas ahorita de la mentalidad. No sé si ustedes, en los informes que entregamos a cada periódicos, al final del informe está el tema de mentalidad. ¿Lo han visto? Donde se habla del tema de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, y hay unos tips dentro del informe para alimentar y acompañar el proceso de construcción y mentalidad de crecimiento. Con los elogios que se les hace, como cuando les llevan un dibujo, que dicen, ¡ay, tan lindo, qué artista mi hijo! Entonces él dice, pues ya tengo la etiqueta de artista, y si me pongo a hacer un dibujo que sea más difícil, de pronto la pierdo, entonces también me quedo en la comunidad de lo que ya me están diciendo, Que soy. Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas sobre el dibujo, hey, ¿qué dibujaste ahí? No, dibujé a mi mamá. ¿Y por qué la dibujaste azul? No, es que es el color favorito de mi mamá. Y yo lo que hago es elogiar su capacidad de que considerado eres que te diste cuenta que mamá le gusta mucho el azul y lo plasmaste ahí. Yo estoy elogiando el producto, es una cualidad de él. Estoy ayudando a construir su identidad desde ahí. Me encanta eso. Y no estoy elogiando siempre el resultado, sino el proceso. Mira cómo te dedicaste, el tiempo que invertiste, cuando te equivocaste aquí, como lo. Entonces yo le estoy enseñando a él que la inteligencia y las habilidades no son algo fijo con lo que uno nace, sino que a través del esfuerzo y del proceso yo puedo mejorar y crecer en esas habilidades. Al final de los informes de cada periodo que nosotros entregamos están unos tips para el tema de mentalidad de crecimiento, de eficacia, Genial, genial. Y hay un libro que es de Carol Dweck que se llama Mindset. Eso me ha dado mucha guía. Me ha dado mucha guía en términos de formación de Cosmo, porque no se parte como de neuroaprendizaje o de tips para educar a los bebés, pero tienen unos temas muy alineados a cómo deberían aprender. Y es que no es como elogiar por elogiar. Cambia mucho el concepto porque uno,
con los hijos, como que, ay, sí, tan bueno, tan fuerte, tan es. No. Ajá. Se llama Mindset. Yo lo tengo en PDF y ella tiene también una conferencia en donde aprendamos juntos de BBVA. También tiene una charla ahí, como 1 hora y media, sobre tema mental. Listo. ¿Qué es importante en la pausa de los 90 segundos? A mí me parece que es brutal, sobre todo en términos posturales. No hay veces vive encorvado, vive acá, y si solamente nos sentamos un poquitico más derechos, uno siente que la postura le cambia a uno la energía. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Es simplemente inhalar y decir esta frase que a mí me encanta. Cuando estemos colapsados y que no podamos más, cerramos los ojitos, inhalamos, retenemos y decimos, esto es lo que hay. Ya. Esta es la humanidad en mí. Esto es lo que hay. Cuando vayamos a hacer inhalaciones para regular nuestro sistema nervioso y estemos colapsados, siempre el truco está en exhalar en el doble de segundos que inhalamos. Me explico, si inhalamos en 4, exhalamos en 8. Eso activa el nervio simpático y parasimpático y es lo que realmente nos hace relajarnos. Normalmente cuando uno está ansioso y demás, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Respire. Pero no es solamente respire, pues si respiras rápido te vas a hiperventilar. ¿Sí? Exacto. Entonces, la medida en que utilizas esto, va a permitir vincularte. Cuando estemos aún más colapsados, digamos, no, vale, ya, pues, sé que es difícil, pues, porque lo que les voy a enseñar cambia todo, pero lo que vamos a hacer es que este puntico de acá, vamos a cerrar los ojos y simplemente lo que vamos a hacer es, con los ojos cerrados, a tapar y abrir lo más rápido que podamos. Inhalamos y exhalamos con un sonido como ¿Cómo lo sintieron? Eso, eso, sí, lo que hace es como tapar. Mira el logo. Exacto. ¿Sí? Lo que hace eso es que rompe el circuito emocional. De una lo rompe. ¿Listo? La protección mínima del sueño y conexión diaria. No es dormir perfecto, es proteger bloques, un turno claro, un acuerdo real, un espacio donde uno duerme sin culpa. El sueño es medicina emocional. ¿Sí? Que es importantísimo. Ahí tenemos algo que se llama el ritmo circadiano. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? El ritmo circadiano que nos dice, vea, haga todo de día, ¿cierto? No coma cuando esté ya de noche, porque el cuerpo no va a reaccionar bien y te va a fatigar más, ¿cierto? El uso de pantallas, en el caso que sea, no debería ser ya, pues porque normalmente a veces uno el celular al lado y uno cogiendo todavía el celular para acostarse a dormir. ¿Sí? Eso hace que tu ritmo circadiano no responda bien porque las pantallas emiten una luz que se llama luz azul o blue light, ¿cierto? Y eso hace que la dopamina no se segregue de la manera correcta. Entonces, si uno logra tener esos hábitos, yo sé que a veces es muy difícil por el trabajo, por la hiperconexión que tenemos, pero es vital eso. Y 5 minutos de conexión diaria sin celular, solo mirarlo, imitar sus sonidos, describir lo que hace, 5 minutos de presencia real, fortalece tu cerebro de papá y el vínculo con tu hijo. ¿Sí? 5 minutos, nada más. Hay otra práctica que es importante antes de acostarse a dormir y es cerrar los ojos durante 5 minutos y recordar todo lo que hicieron durante todo el día. ¿Sí? Cómo se levantaron, qué hicieron, qué no hicieron, como para que recapitulen todo lo que han hecho. Porque a veces uno se acuesta a la cama y uno dice, ay, no hice nada. Y hicieron mucho, pero no hay un reconocimiento de todo eso que hicieron y demás. Y herramienta 4, hablar de la carga mental. Listo. En el cerebro existen 3 personajes. El cambiador, el objeto a cambiar y el maestro.
Les voy a decir un ejemplo muy clásico que pasa, el cambiador y el objeto a cambiar, ¿sí? El cambiador aparentemente es el bueno, pero es el que critica. ¿Les ha pasado esto? Que llegan y pagan la mensualidad del gimnasio, ¿sí? Van toda la semana. Y el viernes, el objeto a cambiar dice, no, no vas hoy. ¿Les ha pasado? Descansa. Y además, ¿por qué no te comes una hamburguesita? Toda la semana que fuiste, ¿sí? O un heladito. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Efectivamente no pueden ir al gimnasio porque ya está más tarde, ya el gimnasio cerró. ¿Y qué les dice el cambiador? ¿Cómo les dice? Les doy un ejemplo, ¿cómo les dice? Listo. Eso es muy sutil. Normalmente no, es más fuerte con uno. ¿Sí? El cambiador llega y te dice algo y como, usted, botando la plata del gimnasio. Y vea cómo está de gordo. Eso es lo que les dice. ¿Les ha pasado? Pero sí, No sirve para nada. Exacto. ¿Sí? Estos dos discursos de estos dos son el ego egotizado. El ego no es malo, el ego se enferma. ¿Sí? Pero uno muchas veces tiene estos discursos de estos dos. ¿Listo? Y lo interesante es que hay un tercero, que lo curioso es que ese tercero no habla, sino que siente. Y ese no lo escuchamos. ¿Les ha pasado que sienten, no sé, que una negociación no la deben de hacer, o con ese tipo de personas no acerca, lo sienten? Sí, con ellos han sentido cosas que no y las han hecho. ¿Por qué? Porque están en el discurso el cambiador y el objeto a cambiar. El sentimiento, lo pueden llamar como quieran, el Espíritu Santo, la intuición, el guía directo, el pálpito, lo que quieran, ¿cierto? Pero realmente el entrenamiento que uno debería de hacer es aprender a escuchar esos sentimientos. Porque las verbalizaciones siempre están en futuro, en pasado, siempre están en juicio, culpa o victimización, ¿sí? Y siempre están en un diferencial. ¿Listo? Este tema es como preguntarte qué realmente es mío, qué me compete a mí de la situación. ¿Sí? Yo sé que hay veces es muy difícil pues uno llegar y hacerlo y toda la cosa, pero cuando uno se da cuenta que es mío y que es del otro y que se va a ver en conjunto, le cambia a uno mucho el discurso. ¿Sí? La claridad reduce el resentimiento. El reparto explícito evita la acumulación silenciosa de frustración. ¿Sí? Y lo que haces hoy no solo impacta la conducta, impacta la biología. El estrés crónico en casa cambia el ambiente biológico del bebé. La calma repetida también. La regulación le enseña a su sistema nervioso cómo vivir. Aquí voy a decir un tema muy fuerte. Tu hijo, tu bebé, refleja lo que tú eres. Punto. Nada más. ¿Sí? Porque es un sistema. Entonces, él te está mostrando lo que tú debes de integrar en ti. Y eso puede llegar a ser muy fuerte. Pero es así, es que es impaciente. A ver, voltésela. Sí, soy impaciente. Entonces, miren, tu forma de manejar la frustración es un modelo epigenético conductual. No heredamos solo genes, heredamos formas de responder al mundo. ¿Sí? El cerebro tiene 4 formas de aprendizaje. 4. La primera, incompetencia inconsciente, que es cuando no sabemos que debemos de cambiar algo, pero el otro lo nota, no sé, de ser más puntuales o esto o aquello. Aquí el cerebro no gasta recursos, nada, porque no sabe ni siquiera qué debe cambiar. Incompetencia inconsciente. Luego pasamos a incompetencia consciente. Ya sabes que debes de cambiar algo, pero no sabes cómo cambiarlo, lo que me preguntabas ahorita. ¿Sí? Entonces desde ahí uno hace un esfuerzo, pero no es a través del esfuerzo, es a través de decodificar eso que está ahí. Por eso es vital la terapia, ¿sí? Porque hay que decodificarlo. Aquí el cerebro hace esfuerzo, no tanto, ¿sí? Pero hace más esfuerzo, un 30% de esfuerzo. Luego pasa al otro, que se llama competencia consciente. Ya tiene las herramientas, ya lo sabe hacer, pero todavía no lo tiene automatizado. Y ya por último pasa a competencia inconsciente. ¿A qué le suena eso? Lo hace de manera natural. Llegas y a punto a ver sin pensar. Exacto, exacto. Y uno aprende todo eso de los padres. ¿Sí?
Y desde ahí, miren que uno se proyecta y desea como esos cambios en la vida. No sé, desde el relacionamiento, el vínculo con el dinero, la pareja, un montón de cosas. Pero es algo que deseas allá, no lo has tenido porque realmente no lo has integrado en ti, ¿cierto? Hay gente que ve natural muchas cosas que uno no las ve natural, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque ya las tiene integradas, ¿cierto? Yo doy este ejemplo como para explicar eso. Hay gente, no sé, que en un avión viaja en primera clase y no se pone contenta, es lo normal. Viaja en primera clase, no dice, ay, wow, viaja en primera clase, es lo normal, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la epigenética. ¿Cómo vamos a seguirnos integrando nosotros para que ese patrón en los niños sea lo normal? Lo normal es una casa tranquila. Lo normal es no conflicto. ¿Sí? Y cuando eso se da, cambia la genética y es cuando empiezas a mejorar las generaciones. Eso es lo que está pidiendo hoy en día el mundo. ¿Sí? Dos cerebros moldeados. Cada vez que le das una conexión en lugar de reacción, moldeas el tuyo y el de tu hijo. ¿Sí? Impacto generacional. Las formas de responder al mundo se transmiten de generación en generación. ¿Sí? Es qué clase de ser humano quiero ser para, para mi hijo también y para el mundo, pues porque es una responsabilidad de humanidad. ¿Sí? Es una responsabilidad incluso ecológica. Ser papá no es fallar, es intentarlo otra vez, darse cuenta, reconocer el estado en el que estás, amenaza, agotamiento, conexión, regularse, usar herramientas reales, la pausa, el sueño, los 5 minutos de presencia, reparar, volver con tu hijo después de un error y nombrar lo que pasó. Intentarlo otra vez, tu cerebro está aprendiendo junto con tu hijo. Cada lección cuenta. Cada vez que le eliges una conexión en lugar de reacción, estás moldeando dos cerebros al mismo tiempo. El suyo y el tuyo. ¿Cómo quedan? Madre.